Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy vamos a hablar de los diferentes campos espirituales en el corazón del hombre. Isaías capítulo 64, versículo 8 dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Este versículo compara a Dios con un alfarero y a nosotros como los vasos de barro o arcilla. En el pasaje bíblico de hoy, de Marcos capítulo 4, versículo del 3 al 8, el Señor categoriza el corazón del hombre en 4 diferentes clases de terreno o campo de cultivo, a saber, el campo al lado del camino, el terreno rocoso, el campo lleno de espinos y la buena tierra. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios compara al ser humano con un vaso de arcilla o barro y su corazón con un campo o terreno para cultivar? Es porque el ser humano fue formado del polvo de la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Como el ser humano originalmente fue hecho del polvo de la tierra, para conocer mejor su ser interno, primero debemos conocer su naturaleza, en especial la referida al campo espiritual del corazón. Primero, hablaremos de las características de la tierra y luego entraremos a detallar las 4 diferentes clases de campo o terrenos del corazón del hombre. Aquellos que son cristianos probablemente ya hayan escuchado de este tema. Sin embargo, espero que ahora, al recordarlo nuevamente, examine el campo espiritual de su corazón y se despojen de todo aquello que deban despojarse, a fin de crecer en el espíritu. Hermanos, el común denominador en estos 2 pasajes es el término tierra. Veamos brevemente lo que se refiere a la tierra o campo de cultivo. Cada campo agrícola tiene sus propias características en función de la calidad del terreno. Dependiendo de la tierra, se sembrarán diversas clases de semillas. Incluso si se siembra la misma clase de semilla, el tamaño, la forma, el sabor del fruto será diferente dependiendo del campo en donde se haya sembrado. Del mismo modo, hay diversos tipos de arcilla o barro, y dependiendo del que se utilice, el producto o la cerámica será diferente. A tales características o atributos se le denomina calidad de la greda o barro. Este factor también es evidente en la providencia de la creación de Dios. Dios tomó y usó diferentes clases de tierra para crear al hombre, a las aves, a los animales y a los peces. Y dependiendo del tipo de tierra, las características de cada criatura son diferentes. Para comprender mejor las características del suelo, tomemos a la serpiente como ejemplo. La primera parte de Génesis, capítulo 3, versículo 1, menciona: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho. Como fue el caso con los otros animales, la serpiente fue creada de una clase específica de tierra, que contenía en mayor grado ciertos componentes como la astucia, la sutileza, que no existía en otros suelos. Con eso, no quiero decir que la serpiente haya sido desde su origen y antes de caer bajo maldición, un reptil malvado con esa tendencia a atacar a otros animales o seres vivos. En el jardín del Edén, incluso los animales más fuertes no eran salvajes ni violentos. Las serpientes tenían ese atributo de la astucia y sagacidad. No obstante, esa peculiar característica no se revelaba exteriormente. Sin embargo, ese tipo de naturaleza insidiosa podía fácilmente contaminarse de maldad. De ahí que Satanás halló el terreno propicio para instigar a la serpiente a fin de que tentara a Eva siguiendo esa naturaleza taimada y engañosa. Como resultado, la serpiente y toda la humanidad cayeron bajo maldición. A medida que la bondad y otros atributos buenos fueron desapareciendo de la serpiente, sus rasgos y su naturaleza de maldad se revelaron y volvió a su condición original, es decir, a las características contenidas en la tierra de la cual había sido formada. Tenga en cuenta que cada criatura, incluida la serpiente, fue formada con un tipo de tierra distinta y por tanto tenía diferente naturaleza. Como cada animal fue creado en base a una clase diferente de tierra, hay animales violentos y otros mansos y obedientes. Es decir, el tipo de tierra utilizado para crear cada especie de animal
determinó su naturaleza y su carácter, tal como menciona Isaías capítulo 65, versículo 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Antes del pecado de Adán, no había animales depredadores que se alimentaban de sus presas. Todas las especies habitaban juntas en paz. Sin embargo, luego que Adán pecara, todos los animales, al igual que el ser humano, cayeron bajo maldición. En el capítulo 3 de Génesis, Dios maldijo a la serpiente y le dijo: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Este pasaje confirma la maldición sobre la serpiente y sobre todos los demás animales. Y el versículo 18 menciona: espinos y cardos te producirá. Por esto, sabemos que toda la creación cayó bajo maldición. Como resultado de ello, algunos animales revelaron su verdadera naturaleza de maldad al volverse salvajes y violentos, debido a la esencia de la tierra de la que habían sido formados. Cuando se reveló la naturaleza original de la serpiente y se manifestó su maldad, la serpiente se convirtió en un reptil venenoso que podía matar a otros seres vivos, inoculando su veneno. Ahora bien, para crear al hombre, Dios tomó buena tierra, la mejor de entre todos los tipos de tierra. Sin embargo, el primer hombre, Adán, mal usó su libre albedrío y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Después de eso, su comunión espiritual con Dios se cortó y finalmente se corrompió, transformándose de un hombre de espíritu a un hombre carnal. Dado que Dios creó a Adán del polvo de la tierra, cuando decimos que se convirtió en un hombre carnal perecedero y mortal, significa que debía volver al polvo del que había sido formado originalmente, tal como leemos en la segunda mitad de Génesis capítulo 3, versículo 19. Antes de caer bajo maldición, el espíritu de Adán era su propia naturaleza. Después de pecar, su espíritu murió y se volvió un ser carnal, sin conocimiento del espíritu. Originalmente, el hombre tenía un corazón de buena tierra. Sin embargo, en la medida en que Satanás introdujo falsedad y maldad en su corazón, ese corazón cambió de ser buena tierra a una tierra corrompida. Y esa naturaleza de maldad se ha transmitido de padres a hijos a través del ADN, es decir, de los genes hereditarios. Más adelante profundizaré más sobre este aspecto de la naturaleza del ser humano. Por ahora, digamos que si comparamos el corazón del hombre con el tipo de terreno, su naturaleza se definirá por la calidad de la tierra. La naturaleza se transmite de padres a hijos. A medida que crece, aceptará lo bueno o lo malo, y eso formará su propia naturaleza. Luego, esa naturaleza se transmitirá a su descendencia. Por eso, cada uno tiene un temperamento, carácter, etc., diferente a los demás. Ahora bien, con el paso del tiempo, la humanidad se corrompió cada vez más en el pecado y la perversidad. No es que Dios haya creado desde el principio a algunos para ser buenos y a otros para ser malos. A diferencia de los ángeles en el cielo, Dios le dio al hombre libre albedrío con el que podía tomar decisiones por su propia voluntad. Como el ser humano había sido creado del polvo de la tierra, el hombre tenía que cultivar su corazón por su propia voluntad y tomar sus propias decisiones. Este es el cultivo del ser humano. Por eso, leemos en Génesis capítulo 3, versículo 23 lo siguiente: y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Aquí, labrar la tierra no significa que tenía que arar el campo como medio de vida para cosechar alimento y vivir. En un sentido espiritual, cultivar la tierra significa el comienzo del cultivo del ser humano, en el que el hombre debía cultivar el campo espiritual de su corazón. Sin embargo, cultivar el campo espiritual de un corazón que ya está seco, herido y endurecido, dará un diferente resultado dependiendo de la naturaleza de cada uno. Así como la calidad del suelo determina la calidad del producto o de la cosecha, el resultado de cultivar su corazón será diferente dependiendo del tipo de terreno espiritual que tenga su corazón. Por tanto, comprender el campo espiritual del corazón resulta un punto crítico en el proceso de cultivar su corazón, es decir, en el proceso de desechar todo lo carnal y llegar a la plenitud del espíritu. Ahora veamos el pasaje bíblico de hoy. Marcos capítulo 4, versículo del 3 al 8 dice: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar
Aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60, a 100 por uno. El primer tipo de corazón es el terreno al lado del camino. Es la tierra que se ha vuelto dura debido al tránsito continuo de las personas. Representa el corazón endurecido. Cuando las semillas se siembran en este tipo de campo, no pueden germinar. Como la semilla no puede echar raíces y no permanece en el camino, las aves vienen y se las comen. Por eso, ninguna semilla sembrada en esa clase de campo dará fruto. Ahora bien, ¿quiénes son los que tienen esa clase de corazón semejante al campo al lado del camino? Son aquellos que no reconocen ni aceptan la existencia de Dios, a pesar de todas las evidencias que muestran que Dios está vivo. También son los que asisten a la iglesia habitualmente pero no tienen fe, y sus corazones están endurecidos y llenos de avaricia y codicia por lo material y por las cosas que les ofrece el mundo. No importa lo mucho que escuchen la palabra de Dios, no abrirán su corazón. La palabra les entrará por un oído y les saldrá por el otro. Como juzgan todo de acuerdo a sus pensamientos carnales, no podrán comprender la palabra ni cultivar verdadera fe. El Señor dijo en Mateo capítulo 13, versículo del 3 al 4, He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Aquí, aves representa a Satanás, y cuando se menciona, y vinieron las aves y la comieron, significa que Satanás quita la palabra de Dios que han escuchado y así impide que tengan fe. Satanás siembra dudas en la mente y hace que juzguen la palabra de Dios de acuerdo a sus propias teorías y conocimientos. El segundo tipo de campo espiritual del corazón es el terreno rocoso. Este tipo de campo rocoso tiene poca tierra, pero también tiene muchas piedras debajo de la superficie. Las semillas sembradas en este tipo de campo pueden brotar, pero no echan raíces porque el suelo es poco profundo. Por eso, el sol quema las semillas. Sin embargo, este campo es mejor que el terreno al lado del camino. Alguien con esta clase de campo espiritual en su corazón conocerá a Dios y en ocasiones experimentará la llenura del Espíritu Santo. Aún así, su corazón no habrá sido transformado por la verdad. Escuchará la palabra de Dios y la entenderá en su mente, pero no mostrará obras de fe, porque no tendrá la fuerza necesaria para transformar su corazón. Supongamos que alguien aspira a convertirse en un pianista talentoso. Compra un libro de texto para aprender a tocar piano, lo lee detenidamente 100 veces y se familiariza con la teoría. Aún así, no podrá decir que sabe tocar bien el piano. Del mismo modo, aquellos que tienen el corazón como un campo pedregoso, entienden la palabra de Dios, pero no tienen la fuerza para arraigarla en sus corazones. Por tanto, al enfrentar pruebas o alguna dificultad, dudarán de su fe y cederán ante la tentación. Podrán incluso conmoverse y emocionarse por una prédica o por los testimonios de otros. Incluso se decidirán a orar y cambiar. No obstante, durante la semana, no lograrán conservar esa determinación en su corazón y perderán esa gracia. Y luego, por cualquier motivo, se irritarán y discutirán. Así como es difícil que las semillas echen raíces en un campo rocoso, la maldad dentro de sus corazones les impedirá vivir por la verdad y será un obstáculo para que lleguen a cultivar verdadera fe espiritual. El tercer tipo de campo espiritual del corazón es el terreno lleno de espinas. Es más fácil para las semillas germinar y crecer en un campo de espinas que en un campo rocoso. Brotan y crecen hasta cierto punto, pero después ya no pueden crecer más, porque las espinas las ahogan y no dan fruto. Alguien con este tipo de corazón intentará vivir por fe al escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, no obedecerá completamente la voluntad de Dios, porque todavía cederán ante los deseos de la carne. Aunque profesan vivir por la palabra de Dios, serán tentados por las riquezas o se dejarán llevar por las preocupaciones de este mundo, por lo que no podrán experimentar el obrar de Dios en sus vidas. Su mente estará llena de pensamientos mundanos. A pesar que tienen cierta medida de fe y su corazón desea obedecer, no vivirán perfectamente por la palabra de Dios. En otras palabras,
Vivirán su vida guiados más por el conocimiento y las experiencias que han adquirido durante su vida y por su propio criterio, en lugar de confiar en el Dios invisible y actuar con fe y por fe. Escucharán la palabra de Dios y encomendarán su vida a Dios en oración, pero de hecho obrarán de acuerdo con sus propios planes y su voluntad en lugar de confiar en Dios y entregar todo a Él. Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7 menciona: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los que tienen un corazón como el terreno lleno de espinas, permanentemente estarán ansiosos y preocupados, incluso después de haber entregado toda su carga a Dios. No podrán evitar ese estado de angustia. No tienen una perfecta fe espiritual. Suponga que padece de alguna enfermedad. Ya ha escuchado la palabra y sabe del Dios sanador. Sin embargo, en tales circunstancias se preocupa y duda. Se pregunta si no sería mejor ir al hospital o solo confiar en Dios. Hay quienes afirman creer en Dios, pero rápidamente se dan por vencidos y van al hospital apenas enferman. Debido a que han vivido una vida cristiana sin mostrar hechos de fe, tal como los que tienen un corazón lleno de piedras, su fe no ha podido crecer. Tienen solo una fe intelectual o de conocimiento, y con esa clase de fe no podrán confiar totalmente en Dios al enfrentar dificultades. No obstante ello, los que tienen esta clase de corazón son mejores que aquellos que tienen un corazón como el campo pedregoso. Intentarán vivir por fe porque saben que Dios está vivo y creen en cierta medida en sus obras y milagros, e incluso aceptan, al menos mentalmente, que para Dios no hay ninguna enfermedad que sea imposible de sanar. Aún así, dado que su fe no se ha perfeccionado por sus obras y todavía tienen algo de carnal en su corazón, se dejarán guiar por sus pensamientos y criterios carnales. Dudarán si Dios les puede sanar o si su condición empeorará por no ir al médico. Justificarán su falta de fe y terminarán confiando en los métodos del mundo. Por eso no darán frutos de fe. Los que tienen su corazón como el terreno lleno de espinas no podrán experimentar el obrar de Dios en sus vidas, a pesar de su fidelidad en la iglesia. La pregunta es, ¿qué clase de terreno o campo tiene su corazón? ¿Vive de acuerdo a la voluntad de Dios y confía en el Todopoderoso Padre en cualquier circunstancia? Si la respuesta es sí, entonces tiene un corazón como la buena tierra. Un terreno de buena tierra no tiene piedras ni espinas, por lo que cuando siembra las semillas crecerán bien y darán fruto 30, 60 o 100 veces más de lo que ha sembrado. Alguien con un corazón de buena tierra dirá solo amén a toda la palabra de Dios y obedecerá con fe y por fe. No se dejará guiar por sus pensamientos o conocimiento previo. Obedecerá a la palabra de verdad y vivirá de acuerdo con ella. Así es como se condujo nuestro Señor Jesús. El Señor solo dijo amén a la palabra de Dios y fue fiel hasta la muerte. Abraham obedeció toda la voluntad de Dios sin dejarse influenciar por ningún pensamiento carnal ni hacer ningún cálculo en su mente. Esto es fe. Y es el estilo de vida de aquellos que tienen un corazón de buena tierra. Obedecerán inmediatamente a la palabra de Dios. Tal como está escrito en la Biblia, ama a tus enemigos. Los que tienen esta clase de buena tierra espiritual en su corazón, al recordar el amor del Señor, amarán incluso a quienes les causan dificultades o a los que intentan perjudicarlos o dañarlos. Tal como dice la palabra, orar sin cesar. Orarán continuamente, no dejarán de hacerlo por ningún pretexto ni excusa. Y como Dios les dice que deben dar gracias en todo, lo harán incluso en circunstancias adversas. A medida que obedecen la palabra tal y como es y viven de acuerdo a ella, Dios les concederá todo lo que pidan y hará que cosechen 30, 60, 100 veces más de lo que han sembrado. Espero que todos lleguen a cultivar esta clase de corazón de buena tierra y así honren a Dios Padre, manifestando en sus vidas abundantes frutos.
Con esto concluyo. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy hemos hablado de los 4 diferentes tipos de campos espirituales del corazón. Una pregunta: ¿a qué campo pertenece su corazón? Sería una verdadera bendición si ha nacido con un buen corazón y lo ha conservado igual hasta el día de hoy, escuchando y viviendo por la palabra de Dios. Sin embargo, ese no es el caso de la mayoría. La mayoría tiene uno de esos campos espirituales en su corazón, a saber, el campo al lado del camino, en el que la palabra ni siquiera puede echar raíces de fe, el terreno rocoso, que carece de obras de fe, el campo lleno de espinas, que no puede cultivar una fe espiritual perfecta por sus pensamientos y razonamientos carnales, y por cierto, la buena tierra. Quizás se pregunte, ¿qué debe hacer ahora? ¿Deberá acaso quedarse con esa misma situación porque no ha nacido con una buena naturaleza y no ha podido cultivar bondad en su corazón durante su crecimiento? Claro que no. Si ese fuera el caso, el cultivo del ser humano no hubiera sido necesario. Como mencioné anteriormente, la calidad de la tierra o campo cambia según lo que le agregue. No importa lo corrompido y degradado que pueda ser el campo de su corazón ahora, podrá cambiarlo si le agrega la palabra de Dios y cultiva la verdad. No podrá cultivar el campo espiritual de su corazón solo sabiendo la palabra como mero conocimiento. Lo podrá hacer solamente si la obedece con hechos. A medida que ponga en práctica la palabra de Dios, podrá remover la tierra dura y sacar las piedras y arrancar las espinas de su corazón y hacerlo suave, tierno y bueno. Además, en el grado que reciba la fuerza de Dios y la ayuda del Espíritu Santo al orar sin cesar, podrá cambiar más rápidamente por la gracia de Dios. Si el cultivo del campo espiritual de su corazón y el cultivo de la semilla de vida se realizan simultáneamente, su corazón se convertirá rápidamente en una buena tierra y glorificará a Dios manifestando abundantes frutos. Hermanos, Dios creó al hombre a su propia imagen. Debido a que Dios lo formó del polvo de la tierra, en su origen el corazón del hombre era su mismo espíritu, en el que no había pecado ni maldad. Sin embargo, luego que el pecado corrompió el buen campo espiritual de su corazón, el ser humano se degradó y se convirtió en un hombre carnal. Es decir, su corazón se volvió un campo árido, duro y estéril. No obstante, desde el momento en que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y recibe el Espíritu Santo, deberá cultivar ese campo árido y duro de su corazón, sembrando la palabra de Dios hasta llegar a ser un hombre de espíritu. El propósito final del cultivo del ser humano en esta tierra es transformar por completo su corazón en espíritu y así recuperar la imagen perdida de Dios. Por eso, deberá cultivar su corazón y transformarlo en una buena tierra, desechando lo que Dios le pide que debe desechar y no haciendo lo que Dios le dice no debe hacer. Y al sembrar bondad y verdad en ese buen campo espiritual de su corazón, finalmente llegará a ser un varón o una mujer de espíritu y manifestará en su vida diaria frutos del espíritu que agradan a Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los televidentes de Enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia
hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia, a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga, enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, astigmatismo, glaucoma y toda afección ocular. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente, bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, y que en todo lo que hagan y digan, honren tu nombre, para que con toda confianza declaren que tú has respondido sus oraciones y que los has bendecido. Gracias, Padre, a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.